En la quietud de la madrugada, cuando el mundo aún duerme y la mente se encuentra en ese umbral entre el sueño y la vigilia, surgen las preguntas fundamentales. La muerte es una de ellas. No importa cuán lejos intentemos empujarla de nuestro pensamiento cotidiano, su sombra persiste, recordándonos nuestra naturaleza finita. Los estoicos la observaron con serenidad, como una ley inquebrantable de la existencia, mientras que Krishnamurti la abordó desde una dimensión diferente, preguntándose si la muerte no era, en realidad, parte de la vida en cada momento. Para Séneca, la muerte no era más que la culminación de un proceso natural. Morimos un poco cada día, decía. Cada momento que pasa es un fragmento de vida que se extingue, y en ello, según él, radicaba la verdadera enseñanza, vivir sin miedo al final porque, en esencia, la muerte ya está ocurriendo. En su correspondencia a Lucilio, Séneca enfatizaba la necesidad de prepararse constantemente para el final, no como un acto de resignación, sino como una forma de recordar que cada instante es valioso. La muerte, según él, no debía sorprender a un hombre sabio, porque éste ya la ha ensayado mentalmente en múltiples ocasiones. Epicteto lo veía de manera similar, aconsejando que no nos preocupáramos por aquello que está fuera de nuestro control. No es la muerte lo que debemos temer, sino el miedo a la muerte. Su llamado era claro: aceptar lo inevitable con ecuanimidad, sin lamentaciones ni resistencia. Desde su perspectiva, el temor a la muerte es una construcción mental que nos impide vivir plenamente. Si asumimos que la muerte es parte del diseño del universo, nos liberamos del sufrimiento innecesario. Epicteto utilizaba la metáfora del banquete, así como en un gran festín uno debe disfrutar lo que le ofrecen sin exigir más, en la vida también debemos estar listos para levantarnos de la mesa cuando nos lo pidan, sin aferrarnos a lo que ya no nos pertenece. Marco Aurelio, el emperador filósofo, hablaba de la muerte con la misma serenidad con la que hablaba de la vida. Para él, morir no era más que una transformación, el retorno de nuestros cuerpos a la naturaleza y de nuestras almas al todo del universo. La muerte sonríe a todos, lo único que podemos hacer es devolverle la sonrisa. En su visión, la finitud no era una tragedia, sino un recordatorio de que cada instante debía vivirse con virtud y propósito. En sus meditaciones, Marco Aurelio reflexionaba sobre la fugacidad de la existencia y la transitoriedad de todas las cosas humanas. Observaba cómo generaciones enteras venían y se iban, cómo incluso los nombres de los grandes hombres se desvanecían con el tiempo. Si todo es efímero, la única respuesta sabia es vivir con integridad y sin temor al final. Pero Krishnamurti ofreció una mirada distinta. Para él, el miedo a la muerte nacía de la ilusión de que somos entidades separadas del flujo de la vida. ¿Por qué dividimos la vida de la muerte?, preguntaba. La mente humana, atrapada en la acumulación de experiencias, se aferra a la continuidad del yo, temiendo su desaparición. Para Krishnamurti, morir no era algo que sucedía al final de la vida, sino un proceso constante de renuncia al pasado, de morir al apego, de soltar cada día aquello que nos ata. No se trataba de aceptar la muerte como un evento final, sino de vivir en un estado de no acumulación, donde la muerte y la vida sean parte de un solo movimiento. Aquí se encuentra la divergencia fundamental entre ambas visiones. Mientras que los estoicos proponían una aceptación racional de la muerte como un destino ineludible, Krishnamurti iba más allá. Para él, la verdadera cuestión no era la muerte del cuerpo, sino la muerte del ego. Solo cuando morimos al pasado podemos realmente vivir. Esta idea desafía la noción estoica de prepararse para la muerte mediante la razón y la virtud, sugiriendo en cambio que la única manera de comprender la muerte es experimentándola psicológicamente en cada instante, deshaciéndonos de la carga de la memoria y el tiempo. En este sentido, Krishnamurti desafiaba la estructura misma del pensamiento que teme a la muerte.
Para él, el miedo surge del apego al yo, de la necesidad de continuidad de una identidad que es, en última instancia, una construcción. Morir es estar completamente solo, decía, aludiendo a la necesidad de enfrentar la muerte sin el consuelo de creencias ni esperanzas. En contraste con los estoicos, que encontraban en la razón y la aceptación el camino a la paz, Krishnamurti proponía una disolución radical de la identidad como la única manera de comprender la muerte en su totalidad. A pesar de estas diferencias, hay un punto de encuentro: la muerte no es algo que deba temerse. Los estoicos nos enseñan a mirarla sin angustia, como una parte natural del orden cósmico, mientras que Krishnamurti nos insta a no posponerla en nuestra conciencia, sino a vivir de tal manera que la muerte no sea un final, sino una transformación constante. En este diálogo entre la razón y la intuición, entre la aceptación y la disolución del yo, emerge una verdad profunda: la muerte no es el enemigo, sino una maestra silenciosa que nos invita a comprender la vida en su totalidad. Y entonces, ¿cómo vivir con la muerte en mente? Los estoicos dirían que con virtud, sin desperdiciar el tiempo en trivialidades ni dejando que el miedo nos paralice. Krishnamurti respondería que muriendo cada día a nuestra identidad, sin carga ni resistencia. Entre ambos enfoques, tal vez podamos encontrar un camino hacia la libertad, una existencia en la que la muerte no es una amenaza, sino una compañera constante que nos recuerda la belleza de estar vivos. Gracias por acompañarnos en este viaje de autoconocimiento. Hasta la próxima.